Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas que me escuchan, familiares, hermanos en la fe. Que el Señor les bendiga en gran manera. Hoy nuevamente nos estamos presentando nuevamente con un tema más de nuestra lección de escuela sabática, hoy jueves 25 de agosto. Sí, gracias a Dios nos encontramos con bien, hemos realizado nuestras actividades cotidianas gracias a nuestro Creador. Yo sé que también usted, Dios le ha cuidado, ¿sí? Y déjame decirle que no es casualidad que nuevamente estemos aquí, es porque Dios nos tiene preparado un mensaje más, ¿sí? Eh, En estos momentos vamos a nuevamente a dar comienzo con nuestra lección de escuela sabática y lleva por título hoy en este día, hoy jueves, una arma que conquista. Pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que nuestro Dios sea quien nos guíe, quien nos capacite, quien nos abra nuestro entendimiento para así poder entender y comprender su mensaje. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted, Padre eterno, para darle las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Pero Padre, también suplicamos si quizás sin querer ofendimos a alguna de las personas, algún compañero de trabajo, compañera, algún familiar. Lo más importante, sabemos que le hemos ofendido. Perdónanos, Padre, y ayúdanos pues para hacer unos verdaderos hijos tuyos. En estos momentos, Padre, nos disponemos a estudiar su palabra, nos detenemos de nuestras actividades, sino que ahorita tomamos este tiempo para poder entender y comprender y analizar en su palabra en estos momentos. Que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos ilumine, quien nos capacite para poder entender y comprender su mensaje. Todo esto lo suplicamos y lo rogamos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar pues hoy jueves 25 de agosto con, eh, con nuestra lección del día de hoy que lleva por título Un arma que conquista. Vamos a ver cuál es esa arma, la cual podemos hacerlo nuestra, ¿verdad? Y aquí nos manda al libro de Segunda Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. Si ahí nos relata una historia, ¿sí? Si estás ahí en casa o quizás, como les he dicho siempre, quizás abriste el video, te llegó y lo abriste y quieres seguirnos con la lectura, póngale play, perdón, póngale pausa y ve por su Biblia y enseguida le da play para ya continuar con la lectura. Sí, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20 del 1 al 30. Vamos a leer nada más unos capítulos del 1 al 12, ¿sí? Nos vamos a enfocar ahí. Vamos a darle lectura, dice. Y ahí usted con más calma puede leer del 21 al 30. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Este es un rey, el rey Josafat. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar
ayuno a todo Judá. Vemos cuál fue su acción, ¿sí? Enseguida, en ese momento, cuando se le dijo cuál fue su accionar del rey Josafat. Aquí tenemos un comentario, ¿verdad? Profetas y Reyes, en el libro Profetas y Reyes, página 47. Josafat era hombre de valor. Durante años había fortalecido sus ejércitos y sus ciudades. Estaba bien preparado para arrastrar casi con cualquier enemigo. ¿Sí? Él estaba listo, tenía hombres de guerra, ¿sí? Tenía quizás buenas armas, ¿sí? Pero aquí, sin embargo, en esta crisis no confió en los brazos carnales, ¿sí? No tuvo confianza en todo su ejército, sino que ahí no, dice, no era mediante ejércitos disciplinados ni ciudades amuralladas, sino por una fe viva en el Dios de Israel, como podía esperar la victoria. Él no confió en los brazos, él no confió en esos momentos, en esta ocasión sino confió del ser humano, de todo su ejército, de todo lo que es su equipo para la guerra. Sí, él no confió, sino que acudió a Dios. Por eso aquí en el 3 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Sí? E hizo pregonar hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, en pocas palabras, él reunió a todo el pueblo de Judá para plantear, ahora sí, para lanzar ese plan. ¿Saben qué? Vamos a ayunar porque vienen unos enemigos mucho más poderosos que nosotros, ¿sí? Y no vamos a poder contra ellos, ¿sí? Por eso él se sintió con esa confianza. ¿Quién era el único que le podía ayudar a salir de esa situación? Era nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir estudiando. Versículo 4 dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la distes a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, y en los del monte de Seir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyese. He aquí ellos no dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos distes en posesión, oh Jehová nuestro. ¿No los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Aquí vemos cuál fue su plan de Josafat, ¿sí? Él de inmediato no dudó en consultar a Jehová, ¿sí?
Él no lo pensó más, ¿sí? Por eso nos relata aquí la historia. Bueno, vamos a darle lectura un poco más. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jaliel, hijo de Matanías, hijo levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Vemos aquí la respuesta que le dio al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios escuchó sus plegarias, escuchó sus súplicas, ¿sí? Y por eso nuestro Señor Jehová le respondió que esa guerra no era para ellos, esa guerra la lucharía el mismo nuestro Dios, ¿sí? Allí nos relata pues que ellos, Dios les dijo que tenían que descender para el día siguiente, ustedes vayan, ¿sí? Desciendan para ir a enfrentarse a sus enemigos, ¿sí? Que no se quedaran ni escondidos, sino que se presentaran, dieran su rostro, ¿sí? Ahora sí que les hicieran frente, pero ellos no iban a tener esa necesidad de luchar contra contra sus enemigos, sino mismo Jehová se iba a encargar de ellos, ¿sí? Y aquí vemos, nos relata la historia que dice que entre ellos mismos Jehová los hizo confundirse para que entre ellos mismos se atacaran, entre ellos mismos se matasen, ¿sí? Y se mataron pues entre ellos mismos. El pueblo, el, con todo, o sea, todo el pueblo y el rey no metieron ni las manos, sino que lo que hicieron fueron dar alabanza a Jehová, ¿sí? Aquí nos dice que ellos, los moradores de Jerusalén y los de Judá, dice que ellos comenzaron a entonar cantos. Aquí lo encontramos en el versículo 22, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, que eran los enemigos que iban contra el rey Josafán junto con todo su pueblo, ¿verdad? Dice, sigue diciendo el 22, dice, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá se mataron los unos a los otros, ¿sí? Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con todos los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Sí? Y aquí dice, nos cuenta el 24, y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Vemos cómo fue la respuesta de nuestro Dios, ¿verdad? Que Dios dice, les dijo pues que ellos no meterían las manos, que esa guerra no era de ellos, sino era de Dios. Entonces, si nos vamos aquí a la pregunta de este día, dice, cuando ves que se acerca una gran multitud a tu vida, ¿cuál es tu reacción instintiva? Por ejemplo, cuando nos vienen quizás enfermedades, nos vienen luchas, pruebas, quizás nos vienen, como les decía, enfermedades o quizás algún problema financiero, algún problema familiar. ¿Qué es lo que pasa por nuestra mente? ¿Cuál es nuestro accionar? ¿Sí? ¿Realmente acudimos a Dios o queremos nosotros solucionar nuestro problema? Sí, no sé, usted qué es lo que le pasa, cómo actúa cuando le viene una,
una, una lucha, una prueba. Quizás caemos en desesperación. Quizás nuestra fe tambalea, pero no debería ser así. No debemos nosotros mismos tratar de resolver nuestros problemas que quizás no los vamos a lograr, ¿sí? Sino siempre, querido amigo que me escucha, debemos de poner en las manos de Dios, nos debemos de poner siempre a la voluntad de nuestro Dios. Si quizás estamos pasando por un problema financiero, Dios mío, usted conoce mi necesidad, conoce qué es lo que me está martirizando, cuáles son mis preocupaciones, cuáles son mis deudas. Usted conoce mi vida, ¿sí? Y acudo a ti porque no tengo a quién ir o a quién acudir. Sí, ese debería ser nuestro pensar, nuestro accionar, ¿sí? Aquí sigue diciendo la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cuál es tu reacción instintiva? Ahora dice, de la respuesta de Josafat en Segunda Crónicas 20, del 3 al 12, ¿qué puedes aprender sobre cómo afrontar una oposición abrumadora? ¿Cómo podemos aprender? Ya conocimos esta historia del rey Josafat, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Sí, él tenía su ejército, sí, tenía, ahora sí que estaba preparado todo su equipo, sí, todos sus hombres de guerra, sí, tenían preparación porque eh, queremos pensar que estaban ahora sí que ya bien entrenados, bien capacitados para combatir, pero vemos que en esta ocasión, sí, no confió, no puso su fe, no puso su confianza en el ser humano, ¿sí? Sino que luego fue y consultó a Jehová, dice ahí en el versículo 3, ¿sí? Que él dijo, viene una gran multitud. Lo que hizo fue a consultar a Jehová y lo que hizo una asamblea para que reuniera a todo Judá, parte de Jerusalén, para que todos unidos, unánimes, estuvieran orando y ayunando, ¿sí? Ese fue el plan que se le vino a la mente el rey Josafat, ¿sí? Ese debería también ser nuestro accionar sobre cada uno de nosotros cuando nos viene unos crisoles que quizás nos sentimos que nos oprimen. Sí, ese deberíamos de hacer, acudir a nuestro Padre, nuestro Creador. Sí. Aquí nos dice que cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Jaciel, este anunció audazmente, ¿sí? Que no habrá para que peleed vosotros en este caso, ¿sí? Dice que les dijo que se quedaran quietos para ver la salvación de Jehová, ¿sí? Ellos les dijo que no hicieran nada, que no iba a haber necesidad de que ellos lucharan, porque Jehová se iba a encargar de sus enemigos. Asimismo, querido amigo, amiga, te puede estar pasando a ti, quizás estás pasando por problemas difíciles, quizás, como les digo, problemas financieros, que es lo que más ocurre, las enfermedades, pero deja todo en las manos de Dios y vas a ver que Dios solucionará tu problema siempre y cuando poniendo esa confianza en Dios. Sí, como dice la palabra de Dios, pidiendo con una fe, pidiendo con una seguridad que lo que tú estás pidiendo, querido amigo, ya lo tienes. Aunque no aún no la veas, tú tienes que tener esa seguridad de que Dios te ha contestado conforme a su voluntad y conforme sea lo esencial, ¿verdad? Lo bueno, ¿sí? Que Dios, porque Dios siempre conoce nuestras necesidades, conoce de qué estás necesitado o necesitada, pero Él espera que acudas a Él. A Dios le gusta escucharnos, le gusta ayudarnos, pero siempre y cuando pongamos esa confianza, esa fe de todo corazón en Él. Y depositar todas nuestras luchas, todas nuestras pruebas, todas nuestras enfermedades en sus manos. Sí, Él es un Dios justo que siempre velará por ti.
Sí, por eso en esta tarde, querido amigo, amiga que me escuchas, hay una pregunta para cada uno de nosotros. Dice, ¿qué principios espirituales puedes encontrar que se pueden aplicar a tu experiencia con Dios, especialmente en tiempos de pruebas y aflicciones? ¿Qué principios espirituales? La oración, esa oración con una gran fe. Esos son los principios que tenemos, ¿sí? Hacer esas oraciones teniendo esa fe, y si podemos ayunar mucho mejor, ¿sí? Por eso, querido amigo que me escuchas, amiga, y si quizás tienes alguna duda, ¿sí? No dudes en dejar ahí tu comentario, no dudes si quizás eres alguien que me conoces o de una u otra forma. Tú deja tu comentario y puedes dejarme, no sé, tu número de teléfono o no sé, unas redes sociales, tu WhatsApp, Facebook, para que nos pongamos en contacto. Y si quizás quieres que oremos por ti, hazlo saber. Como le digo, podemos contactarnos o escribe a opinión que quieras agregar, a algún comentario pues que quieras agregar. Yo enseguida estudiaré los comentarios y también les agradeceré y oraré por ti. Nomás déjame tu nombre para que si tú quieres que oremos por ti y por ustedes, dejen su nombre para que podamos orar por cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios que debemos ayudarnos unos a otros, orando unos por otros. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación, que pongas esa fe y esa confianza en nuestro Dios. Como dice el título de este día, ¿verdad? Eh, Dice un arma que conquista. ¿Cómo no va a conquistar esa oración? Esa es la mejor arma que tú y yo tenemos, querido amigo, amiga. ¿Sí? No dudes en buscar a Dios en momentos difíciles de tu vida. Que el Señor te bendiga, pero antes vamos a hacer una breve oración para dar gracias a Dios porque nos ayudó a entender este mensaje. Padre eterno que estás en los cielos, nuevamente nos dirigimos a usted para darle las gracias porque nos ha permitido, ha dado el tiempo para poder estudiar un poco su palabra y poder aprender qué grande amor tienes hacia nosotros y podemos aprender de estos ejemplos que tenemos. Si unos ejemplos a seguir, vemos como el rey Josafat acudió a usted. Ahora, Padre, nosotros también queremos realizar lo mismo. Ayúdanos, Padre, a que este mensaje siempre esté en nuestras mentes y en nuestros corazones, que quede ahí guardado para siempre, que cuando estemos pasando por unos crisoles muy fuertes, estemos pasando por problemas difíciles, ¿sí? Que nos acordemos de este mensaje y que no dudemos de acudir hacia usted. Padre, todo esto lo suplicamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor bendiga su palabra.